tardes, compañeros y docentes. Somos el Grupo A, el cual está conformado por Miguel Alcíbar, Diego Bernal, Jefferson Chimpatazo, Justin Luud, Víctor Ramírez, Daniel Samaniego y quien les habla, Nayeli Alcíbar. Y hoy vamos a exponer sobre la comunicación de datos utilizando el modelo OSI y un simulador desarrollado en Python. Como subtemas tenemos diccionario de funciones del simulador, lógica del proceso de capas, guía de usuario de funcionamiento paso a paso, análisis de resultados, conclusiones, técnicas. Como introducción tenemos que la comunicación de datos es uno de los procesos más importantes dentro de la informática y las telecomunicaciones, ya que permite que diferentes dispositivos puedan intercambiar información a través de una red. Gracias a este proceso, hoy en día es posible enviar mensajes, realizar videollamadas, navegar por internet y compartir archivos de manera rápida y eficiente. Para entender cómo ocurre esta transmisión de información, se utiliza el modelo OSI, el cual divide la comunicación en 7 capas. Cada capa cumple una función en específico y trabaja de manera organizada para garantizar que los datos lleguen correctamente desde el emisor, que somos nosotros, hasta el receptor. Este modelo es fundamental porque facilita el estudio, diseño y solución de problemas en redes de computadoras. Además, durante esta exposición se explicará la importancia del modelo OSI en la actualidad, sus principales características y cómo siguen siendo una referencia esencial para el funcionamiento de las redes y las comunicaciones modernas. Como objetivo general, tenemos que comprender lo que es el funcionamiento del modelo OSI mediante el desarrollo de un simulador en Python que represente el proceso de transmisión de datos en una red. Como objetivos específicos tenemos concepto de comunicación de datos, mostrar el desarrollo del simulador y las funciones que se utilizaron, las 7 capas del modelo OSI, proceso de encapsulamiento y descapsulamiento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jefferson Alcíbar y a continuación voy a explicar detalladamente los métodos clave que generan la interfaz de datos. En primer lugar, nos encontramos con el método constructor. El método constructor de nuestra clase. Su función principal es inicializar la interfaz gráfica del usuario utilizando la librería Tinker, donde aquí definimos las dimensiones iniciales de la ventana principal, establecidas en 1200 por 850 píxeles. Luego tengo lo que es el método dibujar nodo. Como pueden observar por el guión bajo en su nomenclatura, está definido conceptualmente como un método privado dentro de nuestra estructura. Este componente se encarga estrictamente del renderizado gráfico en el objeto cámara. Es responsable de dibujar las terminales ovaladas que representan a la PC emisora, PCA y la PC receptor, SD. Además de posicionar dinámicamente los circuitos amarillos que corresponden a las 7 capas del modelo OSI. Para simular el flujo en tiempo real, implementamos los métodos auxiliares llamados log_A y log_B. Estas funciones gestionan las consolas de salida y de datos en modo texto, que imitan terminales de red para facilitar la experiencia del usuario y la distinción de procesos. Durante la simulación, la terminal de la PCA imprime sus eventos en texto color verde, mientras que la PCB lo hace en color celeste, logrando una diferenciación visual inmediata, tanto entre el emisor y el receptor. Y por último, contamos con el método resetear, clasificado como una función de control. Su objetivo es devolver el simulador a su estado inicial y limpiar por completo el contenido acumulado en las consolas de texto, restaurando así el color original, amarillo de los nodos, de las capas y devuelve a colocar el canal en color negro, permitiendo al usuario ejecutar nuevas simulaciones. En esta diapositiva explicamos cómo funciona internamente lo que es la lógica del simulador y cómo se conecta la interfaz gráfica con el proceso de red. Como base tecnológica utilizamos lo que es la librería Kinter de Python. Kinter no solo permite diseñar la interfaz, también lo permite lo que es gestionar eventos del usuario y coordinar la comunicación entre las partes gráficas y la lógica del simulador. El flujo principal comienza en la función iniciar transmisión. Esta función se activa cuando el usuario presiona el botón enviar. Su tarea es tomar el mensaje ingresado y comenzar la simulación sin bloquear la interfaz gráfica, permitiendo que el usuario siga interactuando con la ventana. Después entra lo que es la acción transmitir cel, el motor principal del simulador. Aquí se ejecuta lo que son las 7 capas del modelo OSI. Durante este proceso el mensaje pasa por cada capa realizando encapsulamiento en PCA y posteriormente desencapsulando lo que es en PCB, simulando el comportamiento real de una comunicación de red.
Y por último tenemos lo que es la lógica correspondiente a la capa 6, llamada síntesis. En esta sesión se verifica la estructura y el formato de los datos transmitidos. Por ejemplo, se valida si el mensaje cumple ciertas condiciones antes de enviarse al canal físico, asegurando que la información tenga un formato correcto. Muchas gracias. Tenemos esto de aquí, como la primera parte, ¿por qué de 7 a 1? En el terminal para enviar de PC, -A, el proceso es descendente porque la comunicación hacia el usuario inicia la aplicación capa 7, descendiente hacia el medio físico capa 1. Para iniciar debemos responder una pregunta fundamental de arquitectura de redes. ¿Por qué el emisor del modelo OSI se lee de forma descendente, es decir, de la capa 7 a la capa 1? La respuesta radica en el origen de los datos, como se observan en la primera columna de nuestro mapa conceptual, que viene a ser la parte amarilla del lado izquierdo. La comunicación nace directamente desde la perspectiva del usuario. Cuando interactuamos con el software, ejecutamos funciones en la capa 7, aplicación. Es nuestro caso real del viaje de los datos empiezan cuando el programa captura la cadena de textos mediante el método de shell.entrada.get. A partir de ahí, la información debe descender obligatoriamente por toda la pila OSI para ser transformada capa por capa hasta llegar a la capa 1 física, donde se convierte en un flujo binario alto para ser transmitido por el cable o medio. En la parte de en medio, que es el encapsulamiento, podemos ver que dice proceso de reparación, donde cada capa agrega su información de control de técnica, mensaje, más EAR, más PDU, garantizar que el receptor sepa cómo interpretar, enrutar y verificar los datos. Esta parte de aquí nos indica que hace unas transmisiones suaves. Es unas transmisiones suaves apuntando a la columna del centro. Ahora bien, como viajan estos datos hacia abajo sin perderse, corromperse, así que donde entra el concepto de encapsulamiento de cabeceras EAR. El encapsulamiento es el mecanismo técnico donde cada capa del modelo OSI toma los datos de la capa superior y les añade su propia información de control, conocida como EAR. Es el equivalente a meter una carta dentro de los varios sobres, donde cada sobre tiene las instrucciones de manejo para esta específica. En nuestro simulador programado en Python nos dejamos esto como una simple teoría, la modelación de forma dinámica, como pueden ver en el centro de la diapositiva. Implementamos un bucle for in ranger entre paréntesis 7 dentro de la función transmitir. Este ciclo automatiza el descenso por la pila. Para el usuario puede visualizar este proceso de encapsulamiento en tiempo real. Software actualiza las capas gráficas cambiando los nodos ovoides de color amarillo, de color verde, usando las instrucciones fin igual. Abrimos comillas con numeral 28 a 745, mientras que de manera interna va registrado las cabeceras técnicas y calculando la latencia de nuestra función shell.load-a. Y tenemos la última, que es la abstracción de capa 6. La capa de presentación asegura la compatibilidad sintáctica entre sistemas mediante la traducción. En el simulador, el mensaje se codifica en base 64. Como podemos ver, tenemos lo que es un código o una línea de código, en la cual está un id igual, 1 doble 2 puntos, data, PDU igual a base 64, B64 encode, entre paréntesis data guión bajo PDU encode, abrimos y cerramos paréntesis general y punto de code. Simula la traducción de sintaxis del mensaje original. En esta parte hay que fijar la atención del jurado en el bloque del código de la tercera columna. Pasando de la tercera columna nos enfocamos a un punto crítico de mi exposición, la abstracción sintáctica en la capa 6 o capa de presentación. La función principal de estas capas es garantizar que la información enviada por el emisor sea perfectamente entendible por el receptor. No se encargará del enrutamiento, sino del formato de la traducción de los datos, permitiendo que sistemas con arquitecturas distintas hablen del mismo idioma visual. Y nuestro código fuente implementamos este concepto exacto, aislando la interacción cuando el índice del bucle llega a la segunda estación descendente, como se aprecia en el fragmento de la diapositiva. Utilizamos la condicional it igual 1, 2 puntos. Si esta condición se cumple, el simulador toma el mensaje original de texto plano y ejecuta la línea. Y tenemos el código que es data-pdu igual base 64.b64 encode, abrimos paréntesis data-pdu punto encode, abrimos y cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis general, punto de code y abrimos y cerramos paréntesis. Al aplicar el algoritmo base 64 transformamos la sintaxis del mensaje en una cadena de caracteres estándar de transporte. Con estos emulamos finalmente cómo la capa de representación unifica el formato de los datos antes de que sigan bajando hacia el transporte y la red. Para concluir, este mapa conceptual demuestra que nuestro software no solo dibuja el modelo OSI, sino que respeta su lógica matemática y de ingeniería. El flujo descendente sobre la aplicación del empaquetado mediante el encapsulamiento en el bucle y la traducción sintáctica con base 64 en la capa 6, preparamos de forma perfecta el paquete para ser lanzado en canal físico. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Jefferson Chipantas y a continuación voy a explicar la lógica del proceso de capas y la concurrencia. Para empezar debemos entender que el receptor realiza el proceso inverso al emisor, denominado desencapsulamiento. Cuando los datos viajan por la red,
llegan primero al hardware de la máquina de destino, por lo tanto la entrada de la información ocurre estrictamente por la capa número 1, el cual es la capa física. A partir de ahí el paquete comienza a subir por la pila de protocolos. En cada nivel el receptor analiza, procesa y ejecuta la remoción de las cabeceras y trailers que fueron inyectados en el origen. No podemos acceder a los datos de la capa 7 sin antes haber desmantelado el direccionamiento MAC de la capa número 2 o los segmentos de transporte de la capa número 4. El segundo punto clave ocurre en la transición hacia la capa número 6, la capa de presentación encargada de la sintaxis y codificación de los datos. En nuestro código este se controla con la línea condicional if 5 igual a 5, data pdu igual base 64, b64 code, data pdu encode, decode. Cuando el paquete llega a este nivel en el destino, el sistema toma el contenido de data pdu, lo que convierte a los bits binarios y revierte el cifrado aplicando una decodificación en base 64. Esto es indispensable ya que el emisor había transformado el mensaje original que asegura su transmisión estándar. Al decodificarlo aquí, el paquete recupera su formato de texto plano y legible, quedando listo para ser entregado en la capa superior. En nuestro código podemos ver también que usamos un multihilo llamado thread para evitar el congelamiento de la interfaz gráfica de usuario. Para que la simulación sea didáctica, el flujo incluye retardos físicos con time slip, ya que si ejecutamos estas pausas dentro del hilo principal, la interfaz gráfica de usuario se congelará por completo. Los botones dejarían de responder y las animaciones no se mostrarían en tiempo real. Para evitar esto, implementamos un multihilo con thread. Ahora, la simulación matemática del tráfico en cola. Sabemos que el simulador modela matemáticamente el comportamiento estocástico de una red real utilizando conceptos de la teoría de colas, específicamente en el emisor. Empleamos la función random expo variante 3.0 para generar intervalos basados en una distribución exponencial, lo cual simula matemáticamente una tasa de llegada de paquetes en un sistema de colas. En el receptor combinamos esto con Random Uniform 0.01 y 0.1 para calcular tiempos de espera en variables, en el procesamiento de trailers y en retardos fijos, como por ejemplo el timeslip 0.4. Entre capas, esta combinación entre aleatoriedad matemática y tiempos de espera fijos permite representar con precisión la latencia y las fluctuaciones del tráfico que ocurre en la vida real. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Justin Jesús Lorronilla. Esto es para la materia de comunicación de datos. Me tocó la parte de la guía de usuario. Como se puede observar en la imagen, es ya el código ejecutado. En nuestro caso, en Visual Studio Code, que tal el simulador de OSI. Y en este caso del grupo A, me tocó la parte del procedimiento operativo paso a paso. Al momento de ingresar, tal el siguiente mensaje, los datos de evaluación de los NEM y los campos de la aplicación. En este caso son 7 campos. Es el texto que se muestra en la carga útil cruda del sistema que procede a encapsular. La parte de abajo sale enviar y reset. Al apretar enviar, se acciona un hilo de ejecución asincrónico en el BLAT-END. Este evento cambia el estado del canal de reposo a activo, iniciando inmediatamente el flujo descendente de los datos a través de la pila de protocolo. En la parte siguiente, la dinámica de transmisión y flujo asincrónico. En la PCA, el flujo descendente del emisor procede a enviar la forma de manera descendente, comenzando desde la capa número 7 hasta la capa número 1. Cada nivel actúa aplicando un header o encabezado técnico del control que emula el encapsulamiento de la unidad de datos del protocolo, preparando el paquete para su inserción en el canal físico. Y la parte del flujo ascendente es la parte del receptor, que al recibir la trama de bits en la terminal, en este caso la PCB, ejecuta el algoritmo, pero en este caso en vez de enviar, envía de forma ascendente de la capa número 1 hasta la capa número 7. Lo que en este flujo, en el sistema remueve secuencialmente los headers para proceder a la capa de transporte, red y sesión, etc., logrando reconstruir el mensaje original plano con éxito. Y la parte siguiente, el semáforo lógico del código de colores, que se representa en 3 campos: el estado de reposo o espera, el tránsito activo y el marco de terminal. Como se puede ver, el significado representa el estado base y del start. La lógica de la imagen, la capa que se muestra en color amarillo, indica que está inactivo en este microsegundo, ya porque el paquete está esperando su turno en pila del protocolo o porque ya concluyó su proceso. El tránsito activo significa el monitoreo en tiempo real de la unidad de proceso de datos.
la lógica de la imagen, la capa iluminada en color verde marca la ejecución del algoritmo activo, identificando con precisión qué nivel de pila está encapsulando en el momento del emisor y removiendo un tráiler en el receptor. Y por último, el marco terminal, que significa la delimitación física de la infraestructura, que la lógica de la imagen es el óvalo celeste actúa como el chasis estático del hardware, separando conceptualmente los límites del equipo de terminal de datos, fuente del canal o medio físico de transmisión. Ya, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Víctor Ramírez, esta es mi identificación. En esta exposición voy a presentar el análisis de resultados del simulador interactivo de Python, el cual permite visualizar el encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos en las 7 capas del modelo OSI. Mi parte se enfoca en 3 aspectos: el comportamiento de la pila de datos, el canal físico con latencia y la integridad del mensaje mediante base 64. En esta primera parte se analiza cómo el simulador representa el recorrido de los datos dentro del modelo OSI. En cuanto a la evaluación del comportamiento en tiempo real de la pila de datos, se observa cómo el simulador representa el recorrido de los datos dentro del modelo. En la parte izquierda está la PCA, que representa el emisor. Aquí el mensaje inicia en la capa 7, que es la capa de aplicación, y desciende hasta la capa 1, que corresponde a la capa física. Este recorrido descendente representa el proceso de encapsulamiento. El encapsulamiento significa que cada capa prepara el mensaje para que pueda ser transmitido. Por ejemplo, el usuario escribe un mensaje en la capa de aplicación, luego en la capa de presentación, el simulador realiza una conversión a base 64, después las demás capas van agregando información de control, como sesión, segmentación, direccionamiento, trama y finalmente bits o señales para la transmisión. En el centro de la diapositiva se muestra la unidad de datos de transformación. Esto permite entender que el mensaje no viaja simplemente como texto plano, sino que va cambiando en forma según la capa en la que pasa. Por eso se representan elementos como mensajes, segmentos, paquetes, tramas o bits. Luego, en la parte derecha está la PCB, que representa el receptor. En este caso ocurre el proceso contrario. Los datos descienden desde la capa 1 hasta la capa 7. Este proceso se llama desencapsulamiento, es decir, la PCB recibe primero los bits o señales y luego van reconstruyéndose la información hasta recuperar el mensaje original. La interpretación del resultado es que el simulador así representa correctamente la lógica del modelo OSI, porque muestra 2 flujos bien definidos. El emisor con los datos baja por las 7 capas y el receptor de los datos sube las 7 capas. El análisis del comportamiento físico y latencia. En esta diapositiva se puede representar el medio por donde viaja la información desde PCA hasta PCB. En el simulador, cuando inicia la transmisión, el vector o flecha central cambia de color verde. Este cambio visual es importante porque indica que el canal físico se encuentra activo, es decir, el medio de transmisión ya está funcionando y permite el paso de los datos. Este proceso es mostrado y se puede explicar en los 5 pasos. Primero, la PCA prepara el mensaje para enviarlo. Segundo, el canal físico se activa. Tercero, el vector central cambia a color verde, indicando la transmisión activa. Cuarto, se aplica el retraso por latencia configurado en un segundo. Y quinto, PCB recibe el mensaje después de ese tiempo de espera. La latencia significa el tiempo que tarda un dato en viajar desde el emisor hasta el receptor. En una red real, la latencia puede deberse a varios factores, como la distancia, la velocidad del medio, la congestión de la red o el procesamiento de los dispositivos intermedios. En este simulador, la latencia se representa de forma sencilla mediante una espera de un segundo. Un ejemplo fácil de entender sería cuando enviamos un mensaje por internet. Aunque parezca que llega al instante, en realidad existe un pequeño tiempo que espera mientras los datos atraviesan la red. Este pequeño retardo es lo que aquí se simula como latencia. La interpretación de este resultado es que el cambio de color funciona como una señal visual de la actividad del canal. En cuanto a la evidencia, se observa que en el simulador la consola muestra los mensajes relacionados con el canal, como transmisión activa, vector central en verde, esperando un segundo y luego el mensaje recibido. Por eso el simulador cumple con la representación del comportamiento básico de un canal físico y una latencia de red. Garantía de integridad y preservación del mensaje con base 64. Aquí el proceso inicia en la PCA con un texto original. El texto puede incluir caracteres normales, pero también caracteres especiales como tildes, la letra ñ, signos, símbolos, espacios. Estos caracteres pueden representar problemas si el sistema transmite no los logra interpretar correctamente. Por eso, antes de enviar el mensaje, el simulador realiza una conversión a base 64. Entonces, el contenido original en una representación compuesta por caracteres más seguros para el transporte, como letras, números y algunos símbolos permitidos. Esto facilita que el mensaje pueda viajar por el canal sin que se pierda o altere los caracteres. También se puede observar la comparación entre el mensaje original y el recibido en la PCB. Ambos coinciden el 100%. En cuanto a la interpretación del resultado, se permitió preservar la estructura del mensaje. Si el mensaje original tenía la palabra evaluación con tilde o caracteres como ñ o símbolos, el mensaje recibido en la PCB aparece igual. Esto demuestra que el proceso de conversión y recuperación funcionó correctamente. Como conclusión general, el simulador cumple con el objetivo porque permite observar de forma visual cómo los datos bajan por las capas en el emisor, atraviesan el canal físico con una latencia simulada y luego reconstruye correctamente en el receptor. Además, el uso de base 64 permitió conservar los caracteres especiales del mensaje sin alteraciones. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Daniel Abrams, samaniego Peñafiel. Bueno, en este caso me tocó lo que es conclusiones técnicas.
Como primer punto tenemos cómo el simulador valida que cada capa tiene un rol único para evitar confusiones en la transmisión. Esto quiere decir que tiene un rol único al encargarse de funciones específicas, permitiendo que la información fluya correctamente sin interferencias ni duplicaciones de tareas. Bueno, aquí tenemos 5 puntos, lo que es transporte, aplicación, red, enlaces de datos y física. Como segundo punto tenemos que lo que es conclusiones sobre las tecnologías usadas Quinter y Reading como excelentes herramientas pedagógicas para rendimiento de red. Quinter permitió crear una interfaz gráfica sencilla e interactiva, mientras que Reading hizo posible ejecutar procesos en paralelo, mejorando el rendimiento del simulador y facilitando la comprensión del concepto de redes. Tenemos aquí 3, lo que sea Python, Reading, Quinter. Como último punto, el valor del proyecto para el grupo en el aprendizaje de la sintaxis de Python y la arquitectura de red. Esto es que este proyecto fortaleció nuestro conocimiento en Python, nos ayudó a comprender las arquitecturas de red de manera práctica y fomentó el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Como tenemos 4 aspectos importantes, que sería sintaxis de Python, arquitecturas de red, trabajo en equipo y por último la resolución de problemas. Así que a la disposición, ingeniero, gracias. En esta parte vamos a explicar la ejecución del simulador mientras realizamos la aplicación del código. Primero, el programa inicia con lo que es una librería de Tinker. Aquí observamos lo que es la ventana principal, donde están los botones de consola, están en la parte de aquí abajo, y las capas del modelo OSI. Luego, cuando presionamos lo que es enviar, se activa la función iniciar transmisión. Esta función crea lo que es un hilo de ejecución usando Reading para que la simulación se ejecute sin congelar la interfaz. Después entra la función principal transmitir, que es el núcleo del simulador. Aquí el mensaje empieza lo que es el proceso de encapsulación en PCA, pasando por las 7 capas del modelo OSI. Cada capa cambia de color y registra lo que es la información en la consola para demostrar el proceso paso a paso. En la capa de presentación se utiliza lo que es la base 64 para simular la codificación de datos, además de que genera tiempos aleatorios usando random para representar el comportamiento del canal de MM1. Cuando termina el encapsulamiento, el mensaje pasa por lo que es el canal físico, representando por la flecha que está aquí. Luego inicia lo que es el descansulamiento en PCB, donde las capas trabajan en sentido contrario hasta reconstruir el mensaje original, que es el que está aquí. Finalmente tenemos lo que es el sistema muestra en consola el mensaje recibido correctamente, demostrando la comunicación completa entre el emisor, que somos nosotros, y el receptor. Muchas gracias por su atención.